Los relojes Rolex más caros no son los más nuevos, no son los más complicados y definitivamente no son los que están hoy en las boutiques. Son antiguos, piezas vintage, a veces pasadas por alto, a veces malinterpretadas, que de alguna manera terminaron valiendo millones. Pero aquí hay algo que al principio no tiene sentido. ¿Por qué un reloj de acero con décadas de antigüedad valdría más que uno nuevo cubierto de diamantes? La respuesta no es solo la artesanía, es algo mucho menos obvio y mucho más poderoso, porque en este nivel el valor está impulsado por tres cosas: rareza extrema, conexiones reales o propiedad de una celebridad icónica. Eso es todo. Falta una de esas, y el precio cae rápido. Hoy vamos a desglosar los relojes Rolex más caros jamás vendidos. Y, más importante aún, ¿por qué alcanzaron esas cifras? Porque una vez que entiendas eso, dejarás de ver a Rolex de la misma manera. Número 1. GMT Master de Apocalypse Now de Marlon Brando, número de referencia 1675. Ahora, no parece que debería valer millones, y esa es exactamente la razón por la que los vale. Este es el Rolex GMT Master usado por Marlon Brando en Apocalypse Now, una de las películas más icónicas jamás hechas. Pero aquí es donde se pone extraño. El GMT Master es conocido por una sola cosa: ese audaz bisel de 2 tonos. Es toda la identidad del reloj. Brando lo quitó por completo. ¿Por qué? Porque pensó que se veía demasiado llamativo para su personaje, el coronel Kurtz. Así que lo que te queda es un Rolex que casi parece inacabado, y eso es lo que lo hace poderoso, porque ahora no es solo un reloj, es una decisión creativa ligada directamente a una actuación legendaria. Luego, se vuelve todavía más personal. En el fondo de la caja, Brando grabó su nombre él mismo. M. Brando, no de fábrica, no pulido, crudo, personal. Eso transforma esto de ser un accesorio de utilería en algo mucho más íntimo. Ahora hablemos del precio, porque aquí es donde la gente se confunde. Este reloj se vendió por 5,1 millones de dólares. No por los diamantes, no por las complicaciones o por la historia, porque este es uno de esos objetos raros en los que Hollywood, la historia y la relojería chocan. Desde la perspectiva de un coleccionista, este es un grial, pero no en el sentido tradicional. No estás comprando excelencia técnica, estás comprando un momento de la cultura. Y aquí está la verdad que la mayoría de la gente pasa por alto. Si le quitas la historia, esto es solo un GMT Master modificado, pero con la historia se vuelve invaluable. Número 2. Rolex Daytona de Unicorn, número de referencia 6265. Ahora, este es el enfoque completamente opuesto, sin película, sin una celebridad llevándolo en pantalla, solo rareza pura e innegable. Este es el Daytona Unicorn, y ese apodo no es exageración de marketing, es literal, porque este es el único Daytona Vintage conocido jamás fabricado en oro blanco. Asimila eso. Daytonas Vintage, casi todos eran de acero o de oro amarillo. Oro blanco ni siquiera se suponía que existiera en esta era, pero de alguna manera, este sí existe. Y eso rompe por completo el patrón en el que confían los coleccionistas. La esfera en sí es clásica, negra, limpia, funcional, pero lleva un pequeño detalle que la mayoría de la gente pasaría por alto: el símbolo sigma, que indica componentes de oro macizo. Es sutil, pero para los coleccionistas es la confirmación de que este reloj no es normal. Ahora, aquí es donde se pone serio. Este reloj se vendió por 5,9 millones de dólares. Y a diferencia de las piezas impulsadas por el hype, este precio proviene de algo mucho más difícil de falsificar. Una unicidad real, no es una edición limitada, no es uno de 100. Desde una perspectiva de inversión, esto es tan raro como puede ser, porque si alguna vez vuelve a aparecer, no hay nada con qué compararlo. Ningún punto de referencia, ningún techo y una capa más. Fue vendido por el legendario coleccionista John Goldberger, y lo recaudado fue destinado a caridad. Eso añade credibilidad, narrativa y confianza. Todas cosas que empujan los precios más alto en subasta. Entonces, ¿qué estás pagando realmente aquí? No el diseño, no las complicaciones. Estás pagando por el hecho de que este reloj no debería existir. Y en el coleccionismo, eso es una de las cosas más valiosas que existen. Número 3. Rolex Stelline Triple Calendar Black Dial, número de referencia 6062. Ahora es aquí donde las cosas se ponen serias, porque Rolex normalmente no hace relojes complicados, al menos no como este. Este es el Stelline 6062, y si conoces Rolex, ya entiendes lo inusual que es eso. Estamos hablando de un calendario triple: día, fecha y mes, más una fase lunar. Solo eso ya lo coloca en una categoría que Rolex casi nunca toca, pero luego miras la esfera y se vuelve aún más interesante. Negro brillante, índices horarios en forma de estrella, de ahí el nombre Stelline, que significa pequeñas estrellas. No parece un Rolex típico, parece casi experimental, como si Rolex hubiera intentado algo.
y nunca hubiera vuelto a ello. Ahora, aquí está la parte que lo cambia todo. Solo existen 3 ejemplos conocidos en esta configuración exacta. 3. Eso no es limitado, eso es básicamente inexistente. Y en el coleccionismo, ahí es donde los precios dejan de ser lógicos. Este reloj se vendió por $6.21 millones. Y eso lo convirtió en uno de los Rolex no Daytona más caros de la historia. Entonces, ¿qué estás pagando aquí? No una celebridad, no hype. Estás pagando por una versión de Rolex que casi desapareció de la historia, porque hoy Rolex es conocido por la consistencia. Pero esto era Rolex experimentando con complejidad, elegancia y riesgo. Desde la perspectiva de un coleccionista, esto es un grial. Desde la perspectiva de un inversor, es aún más interesante, porque piezas como esta no siguen tendencias, las definen. Y aquí está la conclusión clave. Esto no es solo raro. Es raro de una manera que Rolex probablemente nunca repetirá. Número 4. Rolex Daytona Zenith Rainbow. Número de referencia 16599. Ahora vamos en la dirección opuesta, porque la sutileza desapareció por completo. Este es el Daytona Zenith Rainbow. Y sí, este no susurra, grita. A primera vista, parece puro exceso. Esfera pavé de diamantes. Bisel engastado con zafiros en un degradado completo de arcoíris, pero mira más de cerca. Esto no es aleatorio. Las gemas están perfectamente combinadas y dispuestas, creando una transición de color suave. Ese nivel de precisión, ahí es donde Rolex convierte la joyería en ingeniería. Y esto es importante. Este no es uno de los Rainbow Daytona modernos que ves hoy en las muñecas de celebridades. Esta es una pieza temprana, un reloj de nivel prototipo que ayudó a definir toda esa categoría. Ahora, en su interior, tienes algo que realmente les importa a los coleccionistas. Un movimiento, el primero basado en Zenith. Antes de que Rolex fabricara sus propios calibres de cronógrafo, usaban el movimiento de Zenith y lo refinaban. Así que este reloj ocupa un momento muy específico en la historia de Rolex. No es completamente moderno, no es completamente vintage, justo en medio. Ahora hablemos del precio. Esta pieza se vendió por $6.28 millones. Y esto es lo que eso te dice. El mercado ha cambiado, porque durante mucho tiempo, a los coleccionistas solo les importaban los modelos deportivos de acero, limpios, simples, sobrios. Esto cambió eso. Ahora las piezas de alta joyería de Rolex están compitiendo en el nivel más alto. Desde el punto de vista de un coleccionista, esto es audaz, raro, inconfundible. Desde el punto de vista de una inversión, es más arriesgado, pero con un potencial serio al alza, porque estás apostando a que el gusto evolucione. Y ahora mismo lo está haciendo. Número 5. Rolex Daytona de Paul Newman. Número de referencia 6239. Ahora este es el que reescribió las reglas, no solo para Rolex, sino para todo el mercado relojero. El Daytona de Paul Newman. Y aquí está la parte que la mayoría no conoce. Cuando este reloj salió por primera vez, no era popular. La esfera se veía diferente, demasiado recargada, difícil de leer. A los distribuidores les costaba venderlos. Ahora avanza en el tiempo y se convierte en el Rolex más valioso de todos. ¿Por qué? Por un solo hombre. Paul Newman. Este no fue un reloj que usó una vez para una foto. Lo usó constantemente, corriendo, actuando, viviendo con él. Ese tipo de conexión no se puede fingir. Luego está el detalle que lo hace aún más poderoso. Grabado en el fondo de la caja por su esposa, Joanne Woodward, Drive Carefully Me. Esa sola línea transforma esto de ser un artículo de lujo en algo profundamente personal. Y los coleccionistas no solo persiguen la rareza, persiguen el significado. Ahora hablemos de la cifra. Este reloj se vendió por $17.5 millones. No era de oro, no estaba cubierto de diamantes, solo acero inoxidable. Y ese es el punto. Porque en este nivel el valor no se trata de materiales, se trata de la historia, la procedencia, el impacto cultural. Desde la perspectiva de un coleccionista, este es el grial definitivo. Desde el punto de vista de una inversión, es la referencia que reinició por completo todo el mercado. Y aquí está la verdad que la mayoría pasa por alto. Hay relojes técnicamente mejores, más complejos, más avanzados, pero ninguno importa como este, porque esto no es solo un reloj, es un momento de la historia que puedes llevar puesto. Así que ahora ves el patrón. Los relojes Rolex más caros del mundo no son los más llamativos, son los que tienen la historia más poderosa. Rareza, historia, procedencia, eso es lo que mueve millones. No los diamantes, no el marketing, ni siquiera la complejidad. Y aquí está la parte que la mayoría entiende mal. Persiguen lo que parece caro, en lugar de entender lo que realmente se vuelve caro. Si no entiendes esa diferencia, siempre pagarás de más. Así que si quieres profundizar, no solo en lo que es caro, sino en lo que realmente vale la pena comprar. Mira el próximo video, porque vamos a desglosar los relojes Rolex, que la gente cree que son inversiones, pero en realidad no lo son. Y sí, algunos de ellos podrían sorprenderte.